en materia internacional, pero aquí en nuestra región hay tensión en Brasil luego que el pasado domingo miles de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro asaltaran las sedes de la presidencia, el Congreso Nacional y también la Corte Suprema en una manifestación para pedir la intervención militar con el fin de derrocar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a analizar este complejo escenario. Estamos en contacto con Marcos dos Santos. Él es analista político y académico de la Universidad de Brasilia y está justamente en Brasilia. Muchísimas gracias, Marcos, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla, y a todos los oyentes en Chile. Déjame, antes de profundizar, preguntarte las causas, las consecuencias que ha tenido este asalto, también preguntarte cuál es la situación en este momento de Brasilia, si se ha logrado bajar un poco la tensión que el domingo, evidentemente, luego de este asalto subió, ¿no? Entró como en una especie de ebullición. Sí, ahora la situación está bastante tranquilizada, ¿no? Pues todos los edificios que fueron atacados el domingo ya fueron retomados y los campamentos, no solo en Brasilia, pero en todo el Brasil, ayer fueron pues finalizados, deshechos por las fuerzas de seguridad. Entonces ahora el clima es bastante tranquilo en la ciudad, e incluso en el área donde fue estos ataques en el domingo. Entonces ya estamos listos para retomar la normalidad. Ya, ahora, siguen todos los cuestionamientos a qué fue en definitiva lo que pasó y qué permitió este asalto masivo. ¿Cuánto se ha avanzado en esta materia, Marcos? ¿Cómo ves tú la investigación, lo que ha dicho el presidente da Silva? Se ha deslizado también que aquí a lo mejor hubo cierto nivel de complicidad. ¿Qué es lo que se está tejiendo como la tesis que logre explicar que miles de personas logren al mismo tiempo asaltar tres edificios de los tres poderes del Estado, que es algo realmente muy grave? Sí, exacto. Fue realmente un momento histórico, ¿no? De mucha aprehensión, mucha tensión, y ahora, pues, con la situación controlada, lo más importante es hacer las investigaciones, ¿no? Nosotros tuvimos, desde el fin de las elecciones, un periodo de tensión, ¿no? Mucha gente no aceptó el resultado de las elecciones, y eso fue, pues, el domingo fue un acto pues, clasificado como de terrorismo, porque pues fue un ataque frontal a las instituciones. Entonces, las dos cosas a serem hechas ahora son tres cosas en realidad. Primero es responsabilizar no solo los participantes, pero principalmente los financiadores de eso. Hubo buses de todas las partes del país que vinieron a Brasilia, y eso fue financiado por alguien, y eso se está investigando para que toda la organización sea desmantelada, ¿no? Y también la responsabilización para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? No se puede aceptar que las instituciones sean atacadas tan frontalmente como se observó, ¿no? Y como hace 2 años en Estados Unidos, el Capitolio. Desde entonces, centenas de personas fueron procesadas, juzgadas y fueron presas. Eso es lo que se pretende hacer en Brasil para demostrar que el Estado democrático de derecho pues no se puede atacar tan frontalmente. Marcos, hasta este momento no ha sido posible para las autoridades el buscar dónde comienza la hebra, porque lo que dices tú es cierto. Aquí lo que se constata es que llegaron miles de personas a estos lugares y muchos lo hicieron en cientos de buses que llegaron a Brasilia, incluso desde otros lugares del país. Y muchos se preguntan cómo esto se logra organizar, si esto fue a través de redes sociales, si se hizo de otra manera. De hecho, entiendo que cesó en su cargo el gobernador de Brasilia precisamente porque el reproche que se le hace es que con esta envergadura y esta magnitud es muy poco probable que no se haya sabido que se estaba fraguando, que se estaba organizando algo así. Exacto, ¿no? Sí, las redes sociales, los grupos de mensajes fueron pues las herramientas, ¿no? Como para organizar, como toda nuestra vida organizamos por ahí, estas manifestaciones también fueron organizadas de esa forma, pero alguien pagó por esos buses, ¿no? Muchas de esas personas están indignadas, pero no tenían fuerza de hacerlo solos. Entonces, este movimiento, yo creo que fue un último intento de una sinalización hasta las Fuerzas Armadas. Yo creo que el domingo no se esperaba tomar el Estado mismo, pero sinalizar a las Fuerzas Armadas que pues el pueblo estaba apoyando una intervención militar, y eso no se logró afortunadamente.
pero de hecho el gobernador del distrito de Brasilia, del Distrito Federal, el DF, fue responsabilizado, pues hubo omisión, claramente hubo omisión. Los policías no solo dejaron eso, tenían el efectivo para pues, no permitir esta invasión y no lo hicieron. Tanto que cuando el efectivo, pues 2 o 3 horas después del inicio, se vio que estaba fuera del control, el efectivo fue todo llevado a la Plaza de los Tres Poderes, ¿no? Rápidamente se controló la situación. Entonces tenía la condición de no permitir eso y no lo hizo. Por eso fue afastado. La Corte Suprema afastó al gobernador por 3 meses, por 90 días. Asumió la vicegobernadora para que eso, su omisión del gobernador, que fue un apoyador de Bolsonaro, es su segundo mandato, fue reelegido en octubre, entonces su responsabilidad también está siendo investigada. Marcos, ya, uno pudiera pensar que un gobernador que es de una tendencia pro-Bolsonaro pudiese haber tenido una actitud pasiva respecto de esto que se estaba organizando. Pero ¿qué pasa con las policías y qué pasa con los militares? Aquí también me imagino que se debe hacer una investigación. Hay algunos que lo que dicen es que hay que de alguna manera dejar o sacar la figura de Bolsonaro desde los militares, que se ve ahí cierto nivel de complicidad. ¿Cómo ves tú este tema? ¿En qué posición están las policías y los militares? Sí, por la Constitución brasileña, el responsable por la seguridad en la vida cotidiana son los estados. Entonces, el ejército no tenía que intervenir en este momento, y sí la policía militar del Distrito Federal. Entonces, ellos claramente, el comando fue de no intervenir, ¿no? Y después, cuando recibieron el comando, pasaron a intervenir y controlar. Entonces, esa es una primera responsabilidad que es del gobernador, que es el comandante de la policía militar. El ejército solo es llamado cuando hay pues es un llamado nacional, ¿no? Y entonces... pero hubo una situación que deja una cierta preocupación, es que el propio ejército no dejó a la policía desmantelar el campamento en la noche del domingo, porque varios de los familiares estaban allá, solo en la mañana, y eso para evitar la prisión en flagrante entre las primeras 24 horas. Entonces hubo una participación, y esa es una preocupación del presidente Lula, que ya llamó a su ministro de Defensa por la mañana, indignado con esa situación. Entonces, sí es muy importante que se identifiquen y saquen del comando cualquier militar involucrado en esa situación. Ya, aquí se presume que habrían en el fondo sido pasivos o que habría cierto nivel de complicidad con el asalto a los edificios. No es que se esté planteando sacar a aquel, no sé, policía que está ideológicamente más cercano a Bolsonaro, porque ahí hay una cosa de libre pensamiento, me imagino, y no puede haber una persecución política tampoco, ¿no? Eso es lo que se está planteando y lo que está sobre la mesa. Ahora, ¿estamos lejos de que todavía haya pruebas contundentes para sindicar esto con certeza, o ya hay pruebas que puedan hablar directamente de una intencionalidad, complicidad, pasividad por parte de las autoridades y las policías? No, yo creo que esa es la principal investigación, pero todavía por lo menos no han divulgado, ¿no? estas pruebas, ¿no? Nosotros, pues la primera parte es mantener la situación, identificar las personas y ahí hacer las investigaciones. Y eso es interesante porque normalmente los criminosos no producen pruebas contra sí mismos, ¿no? En este caso, varias personas involucradas postaron en las redes sociales. Entonces, hay más de 30.000 denuncias con imágenes de los involucrados. Entonces, la investigación más fácil a ser hecha en la historia, ¿no? Porque todo está documentado. Entonces, la tarea del Ministerio de Justicia y toda la Policía Federal es agir rápidamente para utilizar todas esas pruebas para ya montar procesos inmediatos. No se puede tardar. La justicia en Brasil normalmente tarda mucho y en este caso no se puede hacer porque si no se pierde toda el poder, la fuerza simbólica de que un atentado al Estado de Derecho que es inédito en Brasil desde el restablecimiento democrático en el 88. Nunca ha pasado, entonces hay que tener una postura muy firme para que
eso no vuelva a ocurrir. Claro, es algo muy grave. Ahora, desde Estados Unidos, el propio Bolsonaro ha dicho que esto no corresponde, que se salta la democracia. Él decía, mi mandato estuvo siempre dentro de las líneas de la Constitución y esto no procede, digamos. Él también hace una crítica y dice que se le está como culpando de manera infundada. ¿Qué te parecen a ti esas declaraciones, lo que han sido también estas reacciones de apuntar directamente a Jair Bolsonaro? ¿Será que él pudiera estar detrás de esto? ¿Será que su figura envalentona a las personas a esto? ¿Será que hay otros que están indignados porque no quieren que Lula da Silva sea presidente? ¿Cómo entender un fenómeno que me imagino que no es tan simple, que no es tan fácil como decir, mira, partidarios de Bolsonaro entraron aquí? Debe haber muchos factores que también hay que estudiar y profundizar. Sí, es una situación bastante delicada. Realmente, estos extremistas no representan la mayoría de los electores de Bolsonaro. La mayoría, pues mitad del país votó por un proyecto y que ha sido derrotado en las elecciones y la mayoría acepta eso tranquilamente. Un grupo pequeño y que quedó sin un liderazgo, ¿no? Desde la postura del presidente Bolsonaro, desde que perdió las elecciones, fue de reclusión. Él no se presentó como un líder, ni tampoco rechazando a los campamentos, a todo eso de una manera contundente, pero tampoco apoyando claramente, y eso de alguna manera dejó a esas personas frustradas que esperaban del presidente un liderazgo más contundente, como hizo Trump en Estados Unidos, llamando a las personas a irem hasta el Capitolio, ¿no? Fue más explícito. Entonces él quedó como una postura de una manera un poco cobarde por los dos lados. Siquiera rechazó, entonces no se le puede decir que él no está involucrado porque tendría que decir no, perdemos y hay que aceptar, pero tampoco los apoyó. Entonces esta postura dubia desagradó a los dos lados, a mí me parece. ¿Representa lo que pasó el fin de semana en algo lo que vive la sociedad brasileña en el sentido de la polarización? Fue evidentemente una elección estrecha. No sé si eso se siente en la ciudadanía. A veces también, como hay baja participación y inciden otros factores, nos quedamos... Lo estoy diciendo porque en Chile pasa un poco eso también, nos quedamos en esta lógica de que está todo muy polarizado, pero a lo mejor en la práctica no es tan así, la gente está mucho más en el medio y no son los fanáticos que vemos ahí en las imágenes, ni de derecha ni de izquierda. ¿Cómo lo viven en Brasil esto? ¿Cuánto representa la situación actual? Porque si esta es la situación, uno dirá, pucha, que le va a tocar difícil al presidente da Silva. Gobernar un país con este nivel de división, alguien podría decir es que no es tanto, esto está sobredimensionado en esas imágenes que son muy graves, pero que no son la mayoría de los brasileños. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que en la vida cotidiana el país está menos polarizado que este episodio demuestra, ¿no? Nosotros, pues, es un episodio bastante extremado que no es común en Brasil. Por ejemplo, diferente de otros países como Bolivia, Ecuador, que este cambio de poder, esta polarización es más frecuente ocurrir. Eso jamás había pasado en Brasil. Nosotros tenemos una tradición democrática bastante consolidada, entonces eso llama mucha atención para nosotros y para los demás países, pero esta elección fue realmente la más polarizada. Pero a mí me parece que la mayoría de las personas tiene un aprecio mayor a la democracia do que a su ideología política. Entonces, pues en la vida cotidiana pues se pelea a veces en la familia en la Navidad, pero no más que eso, eso no representa una fuerza real en la sociedad. Seguramente estos extremistas no representan a la mayoría de los bolsonaristas. Y creo que realmente este episodio fue un último intento. Estaban acampados hace 2 meses, ¿no? sin una sinalización, pero tampoco querían perder toda esa movilización. Y empezó como una ocupación que se descambió a la violencia. Entonces, yo entiendo que esto, a mí me parece que es un capítulo final de un intento que puede ser controlado ahora. Como no hubo apoyo de los militares, para un golpe, yo creo que ahora la tendencia es disminuir este ánimo y esas personas, si presas, procesadas, espero que terminen esta escalada de violencia. ¿En qué posición queda el presidente Lula da Silva, Marcos? Algunos dicen que esta es una oportunidad,
finalmente, a lo mejor, al contrario de lo que esperan las personas que se tomaron estos edificios, puede ser que afirme al presidente en el carácter que ha tenido que demostrar, en la forma en que ha salido a enfrentar esto. No sé cómo lo ves tú. Otros dicen, lo que aquí también se abre es una incertidumbre respecto de cómo se gobierna un país que está con estos niveles de división después de unas elecciones que además fueron tan reñidas. ¿Cómo ves tú ese panorama para Lula da Silva? Yo creo que él sale un poco fortalecido porque ahora se hay un motivo muy concreto para acciones más fuertes, ¿no? Por ejemplo, estos campamentos estaban en varias capitales en Brasil y en realidad no se podía hacer mucho porque ellos estaban pacíficos, estaban solamente en campamentos en una demostración pacífica. Entonces, realmente no había un motivo jurídico ni para sacarlos. Ahora no, ahora hay un crimen, ¿no? Claro. Hay un crimen consumado. Entonces, y la acción del presidente junto a su ministro de Justicia, que es una figura muy próxima a él, el nuevo ministro, ¿no? Flavio Dino, fue contundente. Ya se decretó la intervención en el Distrito Federal, ya hay un interventor de la seguridad pública acá. Eso fueron actitudes contundentes y se demostró alineamiento con el Poder Judicial. Y eso creo que le da fuerza y una cierta razón para tener una postura más fuerte que ya ha demostrado desde el domingo hasta acá. Entonces yo creo que sale fortalecido de alguna manera. Bien, pues te queremos agradecer, Marcos dos Santos, analista político y académico de la Universidad de Brasilia, por haber profundizado en esta situación muy complicada que se vivió el fin de semana. Vamos a seguir bien atentos ahí a todo lo que pasa en Brasil. Que te vaya muy bien, que tengas un muy buen día. Gracias, buen día. Nos vemos. Son las 9 de la mañana con